Hoy os traigo una crítica en diferido, y es que hay una de estas películas de este año 2025 que generó bastante boom en su momento, sobre todo pues cuando se estrenó este verano. Fueron fechas complicadas, no pude verla en su momento, pero como ahora llegaba Halloween, era una película que llevaba un tiempo que quería ver y he pensado que era una buena oportunidad, aunque hayan pasado ya 2 meses por lo menos, para verla, valorarla, ver si realmente no estaba tan bien como se estaba comentando, que la gente salía impactada de ver la película. Y os quería compartir pues una crítica, ¿no? Esta película de Weapons, esta película dirigida por Zach Cregger, creo que es una película que tiene muchas cosas interesantes a comentar, sobre todo por ese impacto que generó en su momento, y disfrutar otra vez recordando un poco lo que fue el estreno de Weapons con vosotros. Así que sin más dilación, homofilnautas, coged sitio, porque hoy analizamos con todo tipo de detalle en esta crítica lo que fue una de las películas que más se disfrutó en el género de terror de este 2025, la aclamada Weapons del director Zach Cregger. Vamos con ella. Mira que era difícil que esta película me sorprendiese, porque, bueno, como os digo, han pasado ya más de 2 meses y en redes, quieras o no, al final te acabas enterando de muchas cosas, ¿no? De las películas que más están gustando en estrenos, ¿no? Y Weapons este año, sin duda, fue una de ellas. Yo no sabía nada de este director y parece que ya había gustado mucho su anterior película de Barbarian y que aquí aún se ha potenciado más, aún ha captado a mucha más gente y se expandió muchísimo, ¿no? Fue como, yo recuerdo que casi fue la película de la que más se hablaba este verano, ¿no? Y era una de las que tenía pendientes porque prioricé otros estrenos que me llamaban más la atención, pero con el tiempo he pensado que era una película que en algún momento antes de acabar el año quería ver, y aún así, aunque he visto todo tipo de contenido, como os digo, de la película, algunas referencias, algunos personajes histriónicos que aparecen y demás en fotografías, la película en un visionado después de tanto tiempo ha conseguido sorprenderme como si la hubiera visto en su mismo estreno, algo que me parece bastante complicado, y más atendiendo a que estamos en una película de terror donde pues siempre va a haber unas secuencias concretas de todo el filme que van a ser las que más impacten, ¿no? Y las que seguramente si desconoces, si entras desconociendo todo, pues te generen más impacto. Yo había cosas que ya sabía de esta película, algunos personajes, ¿no? En cuestión, principalmente hablando del personaje principal que más llamó la atención del estreno de Weapons, que fue la tía Gladys, ¿no? Que fue un personaje que seguramente ya se ha convertido en uno, y ahora quizá hablaré un poco más en detalle de este personaje, ¿no? Y de lo que significa y las referencias que tiene, pero quizás es uno de estos personajes que ya ha pasado a ser un sello del cine de terror, sin quererlo ni beberlo, ¿no? Casi sin forzarlo, de manera natural y espontánea se ha convertido en alguien bastante icónico, y lo entiendo, creo que llego a captar y creo que llego a entender al ver la película por qué ha podido suceder esto y la manera en que ha calado tanto en la gente, ¿no? Sobre todo en ese público más fan del cine de terror, de jumpscares, de atmósferas y demás. Aunque no es una película de jumpscares, e incluso os diría que no me ha parecido tanto una película de terror como tal, ¿no? Y ahora me explico un poco por qué. He tenido la sensación al ver la película, ya iba con expectativa, tengo que decirlo, porque se hablaba, ¿no? Que era una de estas películas, Weapons, que ofrece pues una historia original, algo novedoso, algo innovador. Yo ya os comento, en los últimos vídeos os lo estoy comentando muchísimo, que estoy cansado de secuelitis, de secuelas por todos lados, desde aquel vídeo que dediqué a Pixar, con falta o de escasez de ideas, aunque tengo que decir que de las últimas, Tron, ya os comenté en la crítica que me sorprendió, pero tengo que decir que con Weapons pues me genera una expectativa bastante grande, porque se hablaba pues de eso, ¿no? De que traía algo rompedor, fresco, y a mí ese tipo de terror, ¿no? Digamos, terror tipo Eggers, terror tipo Ari Aster, que intenta pues crear algo más atmosférico, y se hablaba de algo así, ¿no? De algo pues que era más como una experiencia, era algo que me llamaba la atención y que sabía que no me iba a convencer tanto como si la viese en el cine, que al final tiene un efecto plus, ¿no? El poder ver en la gran pantalla, y ha cumplido bastante las expectativas sin darme lo que yo pensaba que me iba a ofrecer la película, dándome cosas distintas. Porque esta película, en cierto modo, me ha parecido, para hacer como un poco de resumen de lo que me ha parecido, esta película es como si hubiera cogido, por un lado a Ari Aster, ¿no? Y esas claves del cine de Ari Aster, y se hubiera cogido a Paul Thomas Anderson, ¿no? Y esas claves que tiene de cine histriónico, ¿no? De personajes locos, de tramas enrevesadas, se hubieran cogido ambos, hubieran procreado, hubieran tenido un hijo dentro del cine de terror, focalizándose en el cine de terror, y hubiera salido este producto, ¿no? Es un poco la sensación que me ha dado de Weapons, porque sí que noto como que la película, aunque tiene una estructura que es bastante interesante, que promete algo
distinto, diferente, algo que se agradece mucho en la forma de narrar la historia, aunque puede salirle el tiro por la culata muchas veces cuando hacen esto, y es lo que me pasó, por ejemplo, sin ir más lejos, que os lo dejé en la crítica, con esta película que adaptaron de Stephen King a La vida de Chuck, que no me salía ahora, con La vida de Chuck hace poco, ¿no? Que la estructura prometía, pero no acabó de cuajar en la historia, ¿no? Aquí se trae una estructura donde se explica desde Justine, ¿no? Desde un personaje que interpretado por esta actriz Julia Garner, que parece que está de moda y que gustó muchísimo cuando se estrenó Los Cuatro Fantásticos, cuando se estrenó esta película. Incluso tiene también una interpretación en El Hombre Lobo a principios de año. Y empieza la película con ella como una profesora de un instituto, de una escuela, donde una de sus clases, de un día para otro, de una noche para otra, parece que ha desaparecido. Todos los alumnos de su clase han desaparecido, menos uno, menos el pequeño Alex de la clase, que es el único que ha quedado, pero el resto de golpe han desaparecido, no se sabe por qué, pero solo han desaparecido los de su clase, ¿no? Esa es un poco la premisa de terror de esta película de Weapons. Se van intercalando como diferentes historias que realmente es la misma, ¿no? Y primero tenemos la perspectiva de la profesora, pero luego con Josh Brolin tendremos la perspectiva de uno de los padres de los alumnos, luego tendremos otra perspectiva de otro de los personajes implicados, el director también, y de alguna manera esto va a generar una estructura donde va a estar partida la película en dos, ¿no? Y ahí vamos a tener una primera parte que yo creo que sobre todo va a beber mucho en un tono más Paul Thomas Anderson. Yo he sentido a un momento que no pensaba que iba a haber algo así, pero venía de una batalla tras otra y de repasar un poco la filmografía de Paul Thomas Anderson, y hay un momento que me parecía estar en una de sus películas, ¿no? Porque la trama se va desenvolviendo entre la relación entre estos distintos personajes, también un policía, un yonki, un consumidor de drogas, que se van interrelacionando las historias, y lo va haciendo de una manera muy cómica, no muy paródica, donde la película, y ahí es donde quiero entrar, aunque se presente y aunque la premisa entre dentro y tiene momentos muy de terror la película, sobre todo bebe claramente, y por eso ponía a Ari Aster en el otro lado de la ecuación, bebe mucho de Hereditary en muchos momentos. Incluso os diría que en esta película me ha funcionado mejor momentos que en Hereditary no me funcionaron tanto cuando la vi, tanto la primera vez como los revisionados que he hecho de Hereditary, pero beben de eso claramente. Tiene este señor Zach Cregger ha visto mucho cine reciente de terror, y en especial de Ari Aster, y ha adaptado a su forma muchas cosas aquí en esta Weapons, teniendo esas claves, esos elementos de cine de terror que la envuelven y que la introducen en este género. Aún así, esa primera parte de la película, más rollo, pues eso, historia histriónica entre diferentes personajes, con un tono muy cómico, un tono muy paródico y una especie de comedia negra, me ha presentado casi más como una película de sátira, algo que no me esperaba para nada, pero yo al menos he sentido como una especie de trama encubierta dentro de toda esta preocupación, de todo este temor de la gente que rodea, a las familias que rodean a esta desaparición de los niños en este pueblo. No sabemos mucho de esto, de hecho, gran parte de la película, y pasaba en La vida de Chuck esto también, gran parte de la película vas un poco a ciegas, ¿no? No sabes muy bien qué está pasando, al menos si no sabes nada de la trama. Yo había visto elementos, pero de la trama no sabía nada como tal, y vas un poco a ciegas hasta la mitad de la película, en esa primera parte de la estructura, una parte que se desenvuelve sobre todo en esa comedia negra, pero que yo he visto como una trama más encubierta en torno, por ejemplo, a una crítica más social, un pueblo que, como Eddington, reflejaba el desastre de los Estados Unidos, ¿no? Y este pequeño pueblo, esta pequeña aldea donde sucede este drama de la desaparición de los niños, sería un poco como una especie de metáfora, como una especie de traer esa lujuria, esa locura que envuelve el mundo actual, la sociedad actual, a raíz de estos personajes, donde, por ejemplo, pues hay temas que se tocan respecto a cómo se trata la relación entre padres, entre tutores y profesores y padres, ¿no? Y como esas incoherencias que suele haber, ¿no? Quién tiene la responsabilidad de qué y quién no. También conceptos de la moralidad, ¿no? Al respecto de cómo actúa y cómo tiene que actuar, cómo tiene que comportarse, o cómo no tiene que comportarse esta profesora que interpreta a Julia Garner en la historia. Luego también, ¿no? El personaje de Josh Brolin, un personaje muy irascible, pero que luego se va frenando con el tiempo y siendo bastante cruel en determinadas secuencias. Todo esto, toda esta especie como de historias a modo sketches, historias muy, ya digo, muy tarantinianas, muy de Paul Thomas Anderson, ¿no? Muy de que no sabes qué esperarte, ni sigue una estructura muy lógica, pero se entremezcla todo un poco. Por un lado funciona por dos lados. Por un lado funciona porque esa incertidumbre que te genera y ese constantemente estar como, no te aburres en ningún momento, la película es entretenida y estás constantemente entretenido viendo todas estas historias, te ayuda a conocer a estos personajes, a presentártelos mejor. Incluso esa presentación, y vuelvo a la comparativa con Hereditary, me funciona mejor en esta Weapons que en Hereditary, esa presentación de los personajes que se hace, y entras más, simpatizas más y te ríes más incluso y te lo pasas mejor, pero a la vez no solo sirve como presentación del problema, de la problemática de la película,
película del terror y todo ese misterio, ¿no? De hecho, incluso el terror funciona mejor en esta parte, diría, aunque la última parte está muy bien de la película, ya entro más en esa segunda parte, pero en esa primera parte el terror, que parece que es como algo que está oculto detrás, es realmente demoníaco, es realmente fantasmagórico, terrorífico, es como algo oculto, no lo vemos, que no lo estamos presente, que solo vemos a través de puertas oscuras, a través de las pequeñas luces que iluminan el pueblo por la noche, casi que a modo de que lo más terrorífico sobre todo sucede durante la noche, en la primera parte de la película, y es como una especie de terror comedia, ¿no? De comedia terror, donde por el día tenemos todo este conocimiento de los personajes, toda esta sátira y crítica a los comportamientos sociales absurdos, la misma policía, ¿no? Y la moralidad de la policía en actuar ante determinados casos, que te ríes, pero a la vez hay como ese mensaje que yo he visto y que me ha gustado, que no me esperaba, encubierto, ¿no? De un poco de crítica social a todos nosotros en este tipo de situaciones. Pero luego aparte por la noche, cuando llega la noche y todo se vuelve más oscuro y vuelven las presencias de estos niños, ¿no? A través de las pesadillas, a través de los sueños, donde tiene un punto de Elm Street la película en ese jugar con la presencia y la visión de las pesadillas. Y a la vez que me he reído, me ha dado miedo, ha sido una mezcla muy interesante que ha propuesto la película y que es difícil de conseguir y que con Hereditary no me funcionó tanto. Creo que iba en esa línea, creo que esta película va muy en la línea de Hereditary, como os digo, pero que me ha funcionado mejor aquí, me lo he pasado un poco mejor que con Hereditary, ¿no? Y tendré que revisionarla para ver si no se me cae o no, pero de primeras así es como lo he sentido bastante. Y donde esa primera parte más tipo Paul Thomas Anderson y más pues de esa mezcla de géneros, se pasa a una segunda parte y es ahí cuando la película, la parte de terror, gana mucho más. Es ahí cuando está toda la carne en el asador y es cuando por ejemplo tenemos por completo la aparición de la tía Gladys en la historia como un personaje más, ¿no? No se nos presenta hasta bastante más tarde. Eso a mí me ha gustado porque ha sido muy lynchiano, ¿no? Como por ejemplo la aparición en Carretera Perdida del personaje de Mystery Man, que iba aconteciendo a diferentes momentos, íbamos teniendo diferentes muestras de él hasta que aparecía por completo, ¿no? Pues aquí sucede algo parecido con la tía Gladys, pero en una forma mucho más cómica, ¿no? Donde la comedia juega una parte mucho más importante de la historia y funciona muy bien por esa lujuria que absorbe a todos los personajes y que ese tono funciona también en la película. Pero no es tan sorpresivo como la primera, no tiene la misma fuerza, ¿no? Esas pequeñas apariciones, esas puertas que se abren solas, esa oscuridad donde van apareciendo diferentes cuerpos corriendo, ¿no? Con esa forma tan característica de correr que yo no entendía al ver los pósters hasta que he visto la película y que funciona de las mil maravillas, ¿no? Pero es que aunque tiene un final muy, muy divertido, muy gracioso, no os lo contaré por si hay alguno aún que no haya visto la película, aunque si no es así ya os digo que vayáis a verla, que la veáis ya porque está en plataformas. Creo que al final, aunque tiene un momento con los niños muy poderoso, ¿no? De desenlace muy potente y bastante gore, bastante sangriento, esa lujuria al final es como demasiado exacerbada, ¿no? Llega a un punto que se hace tan exacerbada, ¿no? Y todo se vuelve tan loco al final que la película acaba sobreexplicándose a sí misma en ciertos momentos, acaba perdiendo un poco la magia que la habían cubierto toda la primera parte de la película y parte de la mitad, y ahí pues me ha bajado un poco la película en ciertos momentos, que ahí es donde he tenido dudas si acabar bajándole un poco la valoración o no, ¿no? Porque me ha pasado un poco como lo que me pasó con La Acompañante, ¿no? Con esta chica de IA esta película que se presentó, que también hubo un momento que se desinflaba un poco. Aquí tampoco es como que se desinfle como tal, porque sigue siendo un final súper sorprendente, pero ese último tramo en la casa del niño, donde sucede casi toda la última acción de la película, me ha parecido un tanto... Ahí sí que Hereditary creo que gana un poco más, porque es un poco más contenido, un poco más soberbio y casi que... ha ido un poco al revés, ¿no? Porque casi de lo que más me gusta Hereditary es esa parte del final, ¿no? Y la casa del árbol y toda esa parte de terror del final, que tiene elementos que prácticamente son calcados, ¿no? De las presencias de personajes en la oscuridad, totalmente quietos, pegados en las paredes, en los techos, coge muchas cosas y bebe mucho de esto. Pero aquí creo que me ha funcionado más, digamos, la primera mitad y mitad de la película, que ese desenlace, aún teniendo cosas bastante rescatables y bastante interesantes, y aún gustándome más. Me ha gustado más Weapons que Hereditary, creo. Solo puedo decir que cosas buenas en general, a nivel de sorpresa, a nivel de historia, a nivel de tono, a nivel de cosas que ha aportado, ¿no? Y sobre todo que ya no solo la atmósfera que ha creado la película y lo icónica que se ha vuelto este año en el cine de terror, sino también me ha interesado pues conocer pues ese trasfondo, que esas cosas que no se ven en la pantalla pero que están detrás, ¿no? Incluso llega un momento en el que la lujuria en esa primera parte de la película es tan grande entre los personajes y pasan cosas que tan imprevisibles en todo momento, que hay como ese mal encubierto, ese mal oculto y ese mal que quieres conocer y quieres saber qué pasa.
alrededor de la desaparición y saber el porqué, ¿no? Ese misterio, una película también de misterio, podríamos decir. Aquí tenemos comedia, terror, misterio, es popurrí de muchas cosas, como si todo lo que fuera ocurriendo estuviera ocurriendo, fuera posible, te lo pudieras creer en ese mundo que te presenta la película de Weapons, ¿no? Un mundo bastante alocado, bastante imprevisible, pero que no se aleja tanto de cosas que encubiertamente critica de la realidad en la que vivimos ahora, ¿no? Y de la forma en la que se gestionan algunos problemas y conflictos, sobre todo alrededor de los niños, de alumnos en institutos, en la sociedad. Pues nada, Mofilnautas, hasta aquí la crítica en diferido de esta Weapons de Zach Cregger. Espero que os haya gustado la crítica. Si es así, como siempre, ya sabéis, dadle like, suscribiros a Mofilmus, activad la campanita, dejadme cualquier cosa en los comentarios. Ya sabéis, aquí hablamos de todo esto, críticas de cine, curiosidades, análisis temáticos y demás. Nos vemos en el siguiente vídeo para la crítica de Predator Badlands. ¡Hasta luego!